de lejanía en el propio momento del duelo. Eso hace que tengamos en la memoria no solo su vida y a sus familiares, en muchos casos, sobre todo pensando en las personas más mayores, toda una vida entregada, dedicada al bienestar de los hijos y de los nietos de hoy, ¿no? Y también, por supuesto, mi gratitud, con la que siempre empezaré cualquier tipo de intervención como presidente de toda la comunidad autónoma. Mi gratitud, por supuesto, a los sanitarios, en sus distintos niveles, que están incansablemente peleando y sabiendo que además queda trecho, que esto no acaba. En realidad la enfermedad no acaba nunca. Hoy tenemos este enorme desafío del virus, pero finalmente todos los días en los hospitales se atiende a muchísima gente con todo tipo de problemas. Este afecta a nuestros derechos fundamentales, a la libertad de convivencia, a la libertad de movimiento, y esto ha cambiado por completo nuestros hábitos y seguramente nos va a dejar una huella absolutamente imborrable para mucho tiempo. Tenemos derecho y seguramente lo ejerceremos como ciudadanos, además ciudadanos simpáticos, ciudadanos animosos como somos los mediterráneos y los españoles de una manera muy particular. Tendremos derecho seguramente a la vuelta de un tiempo en no recrearnos en el sufrimiento y buscar fundamentalmente el optimismo y la esperanza. Eso es algo que sinceramente me gustaría transmitir siempre. Prudencia, seriedad, rigor, la distancia que hoy hay entre a los que nos ha tocado gobernar en un momento de esta naturaleza, en todos los niveles administrativos, desde la Organización Mundial de la Salud a la Unión Europea, a los gobiernos nacionales, a las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones. La diferencia que hay entre lo que nos dicen los expertos y lo que se siente socialmente en una calle o en un domicilio es enorme, y eso a veces nos genera una enorme impotencia, una enorme carga de responsabilidad, porque hay que tomar decisiones simple y llanamente atendiendo a lo que nos dicen, a lo que nos informan, a lo que nos aconsejan, incluso legalmente a lo que se determina por ley, que en este caso está concentrado la autoridad en el Gobierno de España y en la presidencia del Gobierno, por decreto y por ley dentro del marco constitucional. Pero lo cierto y verdad es que al final esa diferencia nos lleva a que muchas veces las cosas se interpreten, se digan o se opinen de una manera muy diferente a lo que recomiendan los científicos y los técnicos. Siempre será mejor atender a una estrategia profesional, técnica y científica, incluso asumiendo que puede equivocarse o que puede errar. Al fin y al cabo estamos ante un virus desconocido, del que no existe todavía ni tratamiento ni vacuna, aunque puede haberla dentro de unos pocos meses. Y hace unos días, junto con el consejero, estuve en una gran empresa farmacéutica de las más importantes del mundo que tenemos precisamente en nuestra tierra, y viendo en directo cómo se están haciendo estudios, investigaciones que sinceramente nos permiten, mezclados con el dolor, con el sentimiento de pésame, nos permiten tener esperanza. Esperanza. Vamos a acabar como colectivo, como humanidad, con este virus probablemente antes de lo que se han acabado con muchos virus a lo largo de la historia de la humanidad. Hay regiones en el planeta que todavía siguen teniendo enfermedades que en España desaparecieron hace 50 o 100 años, por un problema fundamentalmente de distribución de medicamentos. Y es evidente que tendremos que empezar a convivir con el miedo a tener virus mañana, pasado mañana, de un tipo o de otro. Eso es propio de una sociedad globalizada en la que nos hablamos y nos relacionamos en todos los extremos del planeta. Y esto empequeñece a veces nuestra responsabilidad y hace que finalmente tengamos que estar muy pendientes de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Con más razón, en España. A lo mejor España puede, y es una de las reflexiones que le he planteado al presidente del Gobierno, podemos en un momento determinado controlar las fronteras
con Francia, con Portugal, los puertos, los aeropuertos. Digamos que esa responsabilidad de parapetarnos ante un virus ajeno, que nos entró, obviamente, sin nacer en España, nos entró desde Europa y antes en China. Esa posibilidad es una posibilidad que está al alcance del Gobierno de España. Haya o no haya estado de emergencia o estado de alarma, yo reclamo al Gobierno de España un sistema durante mucho tiempo y prolongado de control de fronteras. Ni que decir tiene que las fronteras que podemos y debemos tener con el resto del mundo, que además afectan dura y gravemente a nuestros movimientos económicos y a nuestra vida diaria, nos pueden permitir, cuanto más control tengamos hacia afuera, facilitar o descongestionar la movilidad interior. Pero bueno, si nuestro drama o nuestro problema es controlar que no nos venga un virus que ya nos vino desde el exterior, es evidente que estas fronteras son absolutamente absurdas e inexistentes si se quieren plantear dentro de España. Nosotros hemos vivido una realidad como región muy dependiente desde el punto de vista geográfico del centro de España y de la Comunidad de Madrid. Hemos comprobado cómo desde que se adoptaron medidas sin consultar con nosotros, y creo que tampoco con el Gobierno de España, finalmente, desde que se adoptaron medidas con colectivos concretos, como pueden ser los colegios, en esta región se nos han inundado pueblos, barrios y ciudades enteras con gente que legítima, legal, constitucionalmente y además sentimentalmente están vinculados a nosotros. La movilidad es la clave en el control de cualquier epidemia, sobre todo con un virus tan rápido, tan vertiginoso, que una sola persona, como hemos vivido, por ejemplo, en el municipio de Tomelloso, que estuvo en La Rioja, en 10-12 días pudo contagiar a entre 30 y 50.000 personas. Por supuesto, lo último que diré es el nombre de esa persona, ni quiero, bajo ningún concepto, que se malinterprete. Pero es peligroso el nivel de contagio que ha hecho que, además, la ciudadanía haya respondido no solo con responsabilidad, sino con una enorme prudencia a las llamadas de confinamiento que ha hecho el Gobierno de España. Seguramente ninguno de nosotros estaba pensando que esto era posible hace unos meses en un país como el nuestro, acostumbrado a considerar la calle, la plaza, la playa, el jardín como una prolongación de nuestro salón de estar domiciliario. En definitiva, quiero hacerles 2 o 3 consideraciones y darle la palabra al consejero para que nos hable, como viene haciendo todos estos días, de una manera absolutamente sensata y absolutamente prudente y rigurosa, no solo de los datos, sino de la perspectiva con la que afrontamos primero el virus y después todo lo que viene detrás. En primer lugar, celebro mucho, como lo han hecho hoy todos los presidentes autonómicos, la mejoría en todos los datos. No hay que echar las campanas al vuelo, hay que ser conscientes por completo de que de esto se sale poco a poco, midiendo cada paso. Prefiero, y se lo he dicho al presidente del Gobierno y se lo he dicho a mis compañeros presidentes de comunidades autónomas, prefiero sinceramente que pequemos de prudencia a que se prolongue la inseguridad, el miedo al contagio y, en definitiva, una parálisis un tanto más grave que la que nos produce en sí mismo la respuesta del sistema sanitario. Hoy que hablamos tenemos la certeza de que nuestro sistema sanitario en Castilla-La Mancha, no sé cómo hubiera podido responder hace unos años con muchos menos trabajadores y con muchos menos espacios físicos. Y ya no digamos si hubiéramos tenido que responder a esto con muchos consultorios o centros de salud rurales cerrados. Lo que sé es que hoy este sistema garantiza que hemos podido con el grueso del problema y está perfectamente preparado para iniciar la fase de transición y de convivencia con el virus. Hay que prepararse, se lo digo con todo corazón y con toda cabeza. Hay que prepararse para reactivarnos en la vida diaria sabiendo que
tenemos por encima de todo que guardar las distancias, fundamentalmente las distancias físicas. Tenemos que contenernos en el saludo, tenemos que tener mascarillas, en eso estamos tomando más medidas que nadie en toda España. Tenemos que tener medidas de prevención también, sobre todo en las manos, esencial las manos, que tenemos que ser implacables en la aplicación de las medidas de higiene y de distancia personal, con más test o con menos, porque un test que hoy da negativo y a lo mejor hace que alguien piense que tiene ya el camino despejado, da positivo mañana. Y para ser sinceros y ser pedagógicos frente a tanta demagogia y a tanto bulo, la sociedad ni española ni mundial puede estar todos los días haciéndose permanentemente test, porque la capacidad de contagio no está en que uno esté sano, sino en que lo esté el vecino. Y estamos intentando convivir en una sociedad libre, abierta, dinámica, en la que vamos a hacer cada vez más pruebas. Esta región ha hecho más que nadie por habitante en toda España. Por eso durante cierto tiempo hemos estado soportando que las estadísticas, además de la cercanía con Madrid, reconocieran más casos. Hoy hay otras autonomías que nos han adelantado. No sé si se van a encontrar con el mismo análisis político, pero lo cierto y verdad es que nosotros hemos madrugado en la compra de test, en la compra de material, reconociendo, como reconozco, lo he dicho siempre y lo repito, que en los primeros días el aluvión del virus, la efervescencia, el estallido del virus hizo que, evidentemente, ni el mundo entero, ni Europa, ni la región estuviéramos preparados. A ver si alguien puede pensar que estuviéramos preparados en Castilla-La Mancha a lo que no ha estado preparado nadie en el planeta. Por tanto, el problema es ver en qué medida se ha reaccionado. Lo mismo que ha habido países que no han cerrado, ha habido países que han seguido prefiriendo no cerrar la actividad social y económica independientemente del número de muertos, luego han ido cambiando las posiciones. En España se ha optado por un modelo de mayor confinamiento y más estricto. Ojalá que la disciplina de todos los españoles, en sus casas, empezando por los más niños, que es lo más complejo, se traduzca en que finalmente podamos abordar el futuro con más expectativa, con más tranquilidad que otros países que a lo mejor han estado más relajados y que, sin embargo, van a tener durante más tiempo el problema en su propia sociedad. Obviamente eso, además, nos complica a todos. Yo creo que se entiende, ¿no?, que no podemos salir del confinamiento en Castilla-La Mancha de manera discordante con Madrid. Que hubiera sido muy importante desde el primer día que las decisiones que se tomaran en toda España fueran únicas, porque lo que pasa a 60 kilómetros pasa en todos. Y esto es algo en lo que he insistido en esta conferencia de presidentes. Hoy hay mucha gente, unos por razones ideológicas, otros por razones políticas, otros por razones nacionalistas, plantean poder decidir por su cuenta. Bueno, y eso llevado al terreno político, llevado al terreno financiero tiene importancia, pero llevado al terreno de la vida, llevado al terreno de la sanidad, de la salud, ya es otra cosa. No nos engañemos. Que alguna región empiece a tomarse esto por su cuenta significa que todas las demás estamos expuestas. Obviamente las que estamos en el centro de España de una manera mucho más evidente. Por tanto, voy a exigir y voy a vigilar como presidente que aunque se pueda establecer distintas escalas territoriales, no tanto pensando en autonomías como en comarcas, en zonas de montaña, en zonas de meseta, en poblaciones grandes o en poblaciones pequeñas. Aquí tenemos más de la mitad, bastante más de la mitad de nuestros municipios no tienen un solo caso de virus y sin embargo están confinadas, respetando no el no contagiarse ellos, sino el no contagiar a nadie más, evitando los desplazamientos a los núcleos urbanos. Y esto, créanme, que es determinante en un país tan abierto, tan expansivo como es España. De manera que estaré muy vigilante y exigiré en todo momento que no se rompa el mando único, la unidad de acción. Este sí que es un momento sincero, se lo digo de corazón,
para creer en España de una manera útil, muy útil. Aquí no hay diferencias, ni ideológicas ni territoriales. Seguramente la pandemia ha sido desigual en el mundo entero. Sí, es asimétrica en el mundo, asimétrica en el planeta. No todo el mundo le ha afectado de la misma manera, pero lo que no es asimétrico es el virus. Y, por tanto, un solo ciudadano de Valencia, o de Murcia, o de Cataluña, o de Toledo, o de Albacete, o de Guadalajara, o de Cuenca, o de Ciudad Real, de nuestra comunidad autónoma, que mañana se sienta liberado y sin tranquilidad, incluso aunque tenga hecho el test que le dé bien, que no evita que pueda tener el contagio pasado mañana, un solo ciudadano puede simple y llanamente trasladar el problema a otros muchos conciudadanos en el conjunto de España. Por tanto, coincido por completo cuando se plantea que de aquí tenemos que salir juntos. No hay posibilidad de salir separados. El virus está uniendo a los distintos pueblos de España en el mismo destino, que es la vida, y poniendo por delante la vida en común al individualismo o al localismo. Y esto, créanme, que me parece relevante, y poniendo en su lugar muchos debates que tienen la importancia que tienen cuando lo que estamos afrontando es la misma y la mínima seguridad de convivencia. Empezamos una nueva fase, va a ser la fase de transición y de convivencia con el virus. Los hospitales y los centros sanitarios están recuperando a unas marchas muy positivas su relativa normalidad. Empezamos ya a tratar a mucha gente de otro tipo de dolencias. Empieza a haber, ya no solo que hemos tenido siempre muchas camas disponibles, la verdad es que no hemos necesitado de ningún tipo de hangar, ningún tipo de situación excepcional, nos hemos bastado con nuestros propios hospitales y eso va en favor del esfuerzo económico que nos ha costado a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha no desescalar, que ya pasó, sino escalar la sanidad. Llevamos varios años escalando en sanidad, pasando de ser de los últimos a ser de los primeros en la prestación sanitaria. A no cerrar centros, a no cerrar consultorios, a abrir más hospitales. La verdad es que me llama la atención y me parece hasta positivo que haya una cierta demanda a que algunos de los hospitales que están en obras o a punto de inaugurarse se abran cuanto antes. Está muy bien, sobre todo en comparación al tiempo que han estado cerrados y paradas las obras y fundamentalmente en torno a la desescalada que se produjo de la sanidad hace unos años. Hoy no tendríamos que estar desescalando tanto si no hubiera habido tanta desescalada de recursos sanitarios hace unos años. Lo digo por Castilla-La Mancha de una manera evidente y lo digo sin mencionar a nadie y sin tener el más mínimo de rencor político, pero sí con mucha claridad, para que todo el mundo sepa, y a estas alturas sepa, que hoy en esta región a las 8 aplaudimos a los sanitarios, pero aquí aplaudimos mucha gente a más sanitarios. Porque esto mismo hace unos años serían los mismos aplausos de cariño, de reconocimiento, pero a muchísimos menos sanitarios, a muchísima gente que realmente estaría en sus domicilios aplaudiendo a los que estaban contratados, no a los que estaban despedidos. Por tanto, sí, yo creo que la disciplina que ha mantenido el pueblo español y Castilla-La Mancha de una manera ejemplar es una disciplina que hay que llevar ahora a esta fase de transición. De verdad, créanme que es importante que cada uno cuide de sí mismo y de su familia. De esa manera cuidamos del conjunto. Y esto nos lleva a nosotros a empezar a adaptarnos como región a las directivas de la Unión Europea y, por supuesto, también del país. Va a seguir teniendo, y lo prefiero, mando España, el Gobierno de España, sea del partido que sea, y ojalá que sea consensuadamente. Al final se trata de obedecer, de acatar un sentimiento nacional. La nación también se pone de manifiesto en el dolor, en el sufrimiento, también cuando hay alegrías que celebrar. Y en ese sentido, créanme que hoy somos probablemente más nación que nunca porque hemos visto el riesgo juntos.
Y nosotros no pretendemos ser ningún tipo de nación aparte, ni de presumir de ser los más listos, ni los más inteligentes, ni ser mejores o peores que otros. Por favor, a estas alturas vamos a dejar la demagogia y la política barata a un lado cuando tanta gente, del color que sea, de la opinión que sea, de la religión que sea, se ha disciplinado en torno a un mando en el conjunto del país. De manera que yo entiendo y puedo entender los discursos localistas o discursos nacionalistas. Sabe todo el mundo cuál es mi opinión. Agradezco y mucho el nivel de sensatez y el nivel de colaboración que han planteado las fuerzas independentistas y nacionalistas en las reuniones que venimos manteniendo. Agradezco, no saben hasta qué punto, que nos hayamos tratado todos de presidentes de comunidad autónoma. No he escuchado nunca la palabra nación ni nacionalidad en las 7 conferencias que hemos tenido con el presidente del Gobierno, con todo lo que eso nos ocupa de tiempo y de energía en España. Al final el virus, sinceramente, nos convierte a todos en ciudadanos de la misma clase. Y esto, créanme, que me parece importante de cara al futuro. Y nosotros vamos a empezar a prepararnos. Llevamos ya 2 semanas largas preparando con los técnicos que incluso están coordinados con el Gobierno de España en lo que puede ser el plan de operación salida, para entendernos, de normalización, de convivencia razonable entre todos. Sabiendo que nuestra región es muy diferente, que tenemos comarcas donde el nivel de población está por debajo del de Siberia y, sin embargo, núcleos urbanos más poblados y muy relacionados. Y, por tanto, el martes, que tenemos Consejo de Gobierno, tendrá una sesión especial y monográfica para constituir 2 tipos de equipos. Hasta ahora hemos tenido un equipo técnico al mando del consejero de Sanidad. Va a seguir siendo así, porque tiene que seguir mandando la prioridad sanitaria por encima de cualquier otra. Por favor, el virus nos va a pesar como economía y como sociedad y en los servicios públicos durante mucho tiempo, hasta que no acabemos definitivamente con él. Pero el martes vamos a constituir un comité técnico y administrativo y político de coordinación de las consejerías que están más relacionadas y afectadas, tanto economía, por supuesto, como administraciones públicas en lo que a los servicios públicos se refiere, por supuesto sanidad o bienestar social. Vamos a constituir un comité profesional que viene ya trabajando, pero que va a tener además una capacidad decisoria por encima de lo normal, sabiendo que ahora lo que está empezando a hacer el Estado es una especie de responsabilización en los territorios de lo que hasta ahora es una autoridad concentrada. Poco a poco se va a ir dejando en manos de las autonomías y también de los ayuntamientos, de una manera especial, responsabilidades que hoy se deciden de una manera un tanto desigual, evidentemente, para toda España desde la capital. Por lo tanto, el martes vamos a constituir ese comité y, además, ese martes vamos a elegir, vamos a nombrar también, vamos a proponer a todos los agentes sociales un Consejo Social para la Transición Sanitaria y Económica, en el que queremos que participen desde representantes empresariales de todos los sectores que van a estar muy directamente afectados, el turismo, los autónomos, el transporte, la logística, agricultores y ganaderos, que estén representados, por supuesto, la Federación de Municipios y Provincias, que es determinante, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el trabajo verdaderamente increíble que está haciendo los distintos cuerpos de la policía local en toda la comunidad autónoma. Bueno, un comité que de forma profesional y social vaya coordinando todas las decisiones que desde Madrid nos vayan dejando tomar, sabiendo que, en todo caso, como presidente he reclamado que antes que dejar a cada región que decida por su cuenta, que consideren el concepto y el problema de vecindad. En esta región hemos padecido mucho decisiones que no se han tomado aquí. Y eso no me lleva a ser más autonomista ni más nacionalista, no, al contrario, lo que estoy diciendo con mucha claridad es que desde arriba, desde Madrid, se haga un análisis muy claro de vecindad, de cómo la decisión de unos puede afectar a otros.
Y esto, créanme, que para mí es la clave real de los próximos meses, desde luego de las próximas semanas. Vamos a plantear una estrategia de desescalamiento, en esa terminología que se emplea en España, que en lo económico y lo social va a ser de escalamiento, va a ser obviamente de lo contrario, porque hemos bajado a un agujero enorme, a un hoyo de depresión, de crisis, que nos va a llevar a seguir escalando, a remar contracorriente. En las dos direcciones tenemos las cosas previstas. Nosotros no le hemos dado publicidad ni alaracas, porque sinceramente lo que hemos hecho es trasladar todas nuestras recomendaciones, nuestras reflexiones y nuestra estrategia al Gobierno de España para que la ponga en común con el conjunto de las comunidades autónomas. Esta semana, además, vamos a seguir con varias decisiones que son puntuales, que son complementarias, pero que no van a parar a lo largo del tiempo. El reparto masivo, y cuando digo masivo, por favor, quiero entender que no es de manera omnicomprensiva, ojalá que le pueda llegar a todo el mundo, pero en todo caso lo que queremos es ayudar y complementar al propio mercado y a otras instituciones el reparto general de mascarillas, pero también un acuerdo que queremos plantear con la extraordinaria red de farmacias que tenemos en la comunidad autónoma, que están prestando un servicio permanente de atención y en muchos casos casi de atención psicológica y casi de una manera muy evidente, muy sanitaria, además de los propios fármacos. Vamos a mantener un encuentro con las farmacias para que haya una segunda y probablemente prolongada remesa de mascarillas que financiará la comunidad autónoma y que queremos repartir. Seguramente, y con todo el dolor de mi corazón, va a ser difícil que todo el mundo pueda acceder de una manera fácil. Ya sé que no es lo mismo vivir al lado de un hospital que vivir en la montaña, pero poniendo en común todo esto vamos a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestra mano, al margen del ruido y de la demagogia, para que no haya un problema de estrangulamiento en este material esencial para la autoprotección. Me gustaría que todo el mundo mantuviéramos la filosofía clara y taxativa, intolerante, intransigente con las medidas higiénicas. Lavarse permanentemente, fundamentalmente las manos. Por supuesto, mantener a raya y a distancia el contacto, bien que lo podemos lamentar todos los que además tenemos siempre muchas ganas de relacionarnos con la gente. En esta, digamos, epidemia tienen siempre algo más de ventaja los tímidos, pero lo cierto y verdad es que al final el virus tampoco distingue de eso. Vamos a intentar que haya un esfuerzo superlativo en la actividad informativa de consejos sanitarios. Yo sé que mucha gente piensa que sabe ya lo que hay que hacer, pero no vamos a dejar de insistir en lo que hay que hacer. Incluso queremos llegar por todos los medios posibles, con autorización legal y judicial, a la información de todos los ciudadanos. Este es el momento en el que probablemente tengamos que tener claro que todos los derechos dependen finalmente del derecho a la vida. Esto que vale para siempre vale hoy más que nunca para nuestro futuro. En definitiva, tenemos una estrategia regional que vamos a desarrollar con los agentes sociales, empresarios, sindicatos, municipios, con las distintas organizaciones institucionales, y que queremos además ir extendiendo a los distintos rincones, tanto del territorio como de la actividad económica. Y tengan en cuenta, y acabo, que hay mucho espacio para la confianza. Mi objetivo como presidente va a ser que se recupere la confianza. La confianza que hoy nos falta a darnos la mano y a estrecharnos y a abrazarnos. Esa confianza probablemente es la más difícil y la más inhumana. Es algo para lo que nadie estaba preparado, como no estábamos preparados para la efervescencia de este virus. Nadie. Y el que diga otra cosa seguramente se está mintiendo a sí mismo. Pero hay mucho espacio para la confianza. Mucho espacio. Se han mejorado muchísimo los tratamientos en los hospitales. El propio tratamiento de la gente que entra hoy, y lo digo con el pesar de los que entraron primero, es infinitamente más ajustado que lo fue al principio. Tengan en cuenta que llevamos 3 meses, 4 meses, no se llega a conociendo este virus, conociéndolo.
estudiándolo, investigándolo, y por tanto hay mucha gente que va de lista y hay mucha gente que seguramente ya sabe de todo, pero yo creo que lo más importante es que las administraciones y los gobiernos tengamos la humildad de saber que este virus es un virus totalmente desconocido. Y estamos rezando todos los días porque encima no cambie, no mute, no se transforme y nos permita mantener una línea coherente de trabajo. Ese miedo también lo tenemos los que entendemos de la autoridad sanitaria. Termino diciéndoles que hay mucha esperanza. Las noticias que hoy hemos recibido de las posibilidades de que Europa responda con utilidad al test de utilidad. Hoy todo el mundo estamos mirando qué hace Europa. ¿Va a haber dinero o no va a haber? ¿Va a haber facilidades o no las va a haber? Esto no es un rescate normal a ningún sector económico. Esto es un rescate global. Y, por tanto, si hay un momento en el que todos tenemos que entender que hay que aportar, es este. Europa está respondiendo a la llamada de España, de Portugal, de Italia, de Grecia. Ojalá, y una de las cosas que saquemos entre todos, lo mismo que en España se han acabado también muchos debates estériles, es un debate entre el norte y el sur que no distingue de enfermedades y, sobre todo, que nos complica la vida a todos desde un punto de vista del turismo, de las migraciones, de los movimientos y del comercio. Aquí estamos todos afectados ahora y durante bastante tiempo. Y por eso he pedido también al Gobierno de España que se reúna cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que empecemos a trabajar con un escenario para 5 o para 7 años como Europa. No sé si va a ser fácil llegar a acuerdos políticos entre los partidos en España. Se llegue o no se llegue a acuerdos, los gobiernos tenemos que actuar, porque si no sería tanto como dejar a aquellos que piensan a lo mejor solo en las elecciones, dejarles toda la responsabilidad. Por tanto, yo no voy a renunciar a mi responsabilidad como presidente, se pongan más a tiro o menos los que tienen que llegar a acuerdos. Sé cuál es la mía y sé que si las cosas van mal serán culpa del que gobierna. No está tan claro que si van bien todo el mundo pueda atribuirse ningún tipo de mérito. Habiendo tantos muertos, el éxito o el mérito resulta obsceno. Como resulta bastante obsceno desde mi punto de vista sectorializar el dolor. No me gustaría sustituir la división en España entre unos y otros por la sustitución entre los que les duelen más sus familiares o les duele menos. Créanme que el dolor es un dolor íntimo, cada uno con los suyos, y colectivo. Por eso hemos decidido que la fiesta de nuestra comunidad autónoma no tenga para nada el formato que ha tenido otras veces de celebración y de fiesta, y lo hagamos en homenaje, por supuesto, y a partir de entonces permanente a toda la gente que nos ha faltado. Y lamentando que además no cabe ahí. Ojalá y pudiera decir que el 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, se acabó el problema. Sueño con eso todos los días. Sueño, como seguramente ustedes. Pero, bueno, las cosas no van a ser fáciles. Y, sin embargo, dentro de la dificultad hay mucho camino y mucho espacio para la esperanza y para la recuperación. Confío en que la gente, cuando tenga que salir otra vez a la calle, recupere el tiempo perdido en todos los sentidos, en el turismo, en el ocio, en las relaciones comerciales. Hay muchas empresas, esta es la ventaja de tener la información de muchos terminales, que aun con el confinamiento y ahora que se ha abierto un poco la mano, están teniendo multitud de pedidos en Castilla-La Mancha. Hay algunas muy castigadas, y el turismo de una manera especial, y el sector del comercio. Pero hay muchas empresas exportadoras que los tiempos de confinamiento se han traducido en multitud de demanda. Se lo digo para compartir con ustedes, para compartir con todos vosotros el ánimo que hay detrás de una sociedad que no se va a resignar a estarse quieta y que va a poder con el virus en lo sanitario y, por supuesto, con todos los virus que acompañan normalmente y a veces carroñeramente a un virus. Esto es lo importante, que nos dejemos llevar por los buenos sentimientos, por las buenas intenciones, por la buena fe. No creo que haya nadie en España, ningún alcalde, ningún presidente autonómico, ningún presidente de diputación, fíjense, ningún político, que esté pensando en que esto tiene que ir mal para que a él le vaya bien. Y si alguno lo hace, simple y llanamente tiene que saber que tiene el rechazo de todos los que
Llevamos mucho tiempo confinados y cumpliendo con España, cumpliendo con nuestra región y cumpliendo con nosotros mismos, con nuestra gente querida, con nuestros seres más próximos, desde los niños hasta los abuelos. Vamos a ir tomando medidas a veces drásticas, revisando por completo los protocolos desde el punto de vista de atención, por ejemplo, en residencias de mayores. Todos sabemos lo que está pasando y cómo se ha cebado con la gente mayor el problema de este virus. No solo en las residencias, también en los domicilios. Ahí se ha llegado más tarde a veces, porque simple y llanamente no ha habido a veces ni contacto, ni llamada posible. Bueno, este drama lo vamos a combatir entre todos y lo tenemos que hacer sabiendo que la vida va por delante de la política. La vida va por delante de la política. Y si hay un momento para que esto lo tengamos claro, es este. Los que piensen que la política va por delante de la vida, de la salud o del bienestar general, pues simple y llanamente forman parte más del problema que de la solución. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente se va a apuntar a un pacto de reconciliación, de convivencia, manteniendo cada uno su opinión y sus orientaciones y sus convicciones. Pero bueno, si ha habido un momento en la historia de España en lo que lo que nos une es mucho más, aunque sea muy pequeñito, mucho más que lo que nos separa es este. Y esto es lo que, sinceramente, presiden, aunque les parezca mentira, todas las reuniones del Gobierno, de las instituciones y también del consejero de Sanidad con su equipo de expertos que está trabajando noche y día de una manera ejemplar. A él le dejo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar al otro lado de las cámaras. Hoy, presidente, y a todas y todos ustedes, España, si me lo permiten, sonríe un poco más, porque tenemos a los chavales en la calle y a sus familias cumpliendo bien el desconfinamiento menor que se ha hecho en el día de hoy que el que pueda venir más adelante. Eso es un motivo de esperanzador y de orgullo de cómo hemos llevado estos días. Eso creo que dice mucho de este país, como anunciaba el presidente en sus palabras. Ha sido muy importante poder llegar aquí y poder que hoy ocurra lo que ha ocurrido en España, que puedan salir los menores de 14 años. Eso es gracias a los números, a esos números que hoy en la conferencia de presidentes, como nos ha anunciado ya el propio presidente de Castilla-La Mancha, se ha tenido y se ha puesto en valor en todas las comunidades. Aquí no iba a ser menos. Aprovecho para agradecer a todas las personas que contienen la salida a la calle, que conviven con el confinamiento, que lo hacen desde sus casas, para darles las gracias. Castilla-La Mancha está siendo un verdadero ejemplo. Y también a los profesionales, sanitarios y no sanitarios, a todos. Decirles que en las palabras del presidente, escuchándolo, se vive claramente el apoyo, el aplauso unánime a tantas personas que nos permiten ahora ya estar trabajando más allá de la asistencia. Seguimos en la asistencia al COVID y al no COVID, pero también seguimos trabajando en ese proyecto de cero prevalencia que organizó el Gobierno y que vamos a llevar a cabo en las comunidades autónomas. En esta comunidad autónoma hay un grupo de trabajo ya solo dedicado a eso. Hay otros grupos de trabajo en las gerencias y en los propios servicios centrales trabajando en cómo tienen que estar los hospitales y los centros de salud y los consultorios para este desescalamiento o este periodo de transición. Ya lo estamos haciendo diferenciar los lugares que hay que atender COVID de no COVID y se está estudiando para hacerlo de la mejor manera. Todo esto es gracias a que los datos nos permiten, de manera esperanzadora, poder afrontar los siguientes días. Saben que no me gusta el triunfalismo, pero sí es verdad que la esperanza nos permite estar pensando en esta siguiente etapa, que va a ser tremendamente difícil, pero que juntos será un poquito más sencilla. Los datos de hoy también van en ese camino. Alcanzamos casi los 19.000 casos, 18.995 casos. Eso es con respecto al domingo pasado, que también dimos estos datos. Aquí el presidente y yo también comparecíamos el domingo pasado, y ahora tenemos 2.370 casos más que tuvimos el domingo pasado. Eso hace una media de la semana de 338 casos al día. Bueno, si esto lo comparamos con el principio del mes, estamos 500 casos por debajo al día. De tal manera que es muy importante saber que hemos bajado esos 400, 500 casos al día para convertirnos en una región ya que va cumpliendo los criterios
para el desconfinamiento. Saben que uno de los más importantes es el nivel de contagio. Ese nivel de contagio ya lo cumple Castilla-La Mancha porque estamos por debajo de 1. No siempre estuvimos por debajo de 1. Ahora ya estamos por debajo de 1 y estos 338 al día, estoy hablando y estoy contando tanto PCR positivas como test rápidos positivos. Me permito hablar en estos términos porque ya la ciudadanía conoce perfectamente esta manera de hablar, este argot, que no nos hubiese gustado nunca haberlo sacado del entorno sanitario, pero sin duda ya lo conoce todo el mundo y por eso digo que contamos tanto PCR positivas como test rápidos positivos. Si solo contásemos los PCR positivas, como se está haciendo en este momento a la hora de ofrecer las estadísticas desde el Gobierno, hoy solo contaríamos en Castilla-La Mancha, el día de hoy, con 100 casos nuevos. Es muy importante. Contando todo, tenemos el total de 470, pero es que 370 son por los test rápidos. Como ya les venimos diciendo, eso ocurre porque nosotros aquí hacemos un gran número de test y eso se descubre en este número que ahora les acabo de dar. Si solo fuese la PCR positiva, hoy daríamos el número de 100 nuevos. Pero también tenemos otros datos que son esperanzadores, los hospitalizados. Casi llegamos ya a los menos de 1.000. Hoy, en Castilla-La Mancha, hay 1.026 personas hospitalizadas por COVID, tanto positivo como sospechoso, que son más de 600, casi 650 menos que el domingo pasado a estas mismas horas. 650 menos. Y no les quiero contar si lo comparamos con los principios del mes, que eran casi 3.300 o algo más de 3.300. Hoy son 1.026 y seguramente mañana nos despertaremos con menos de 1.000 ingresados positivos de COVID-19 en Castilla-La Mancha. Con respirador también hemos bajado ya del número de 200, son 190 personas las que se mantienen con respirador por COVID, lo cual también nos hace poder esperanzar y cumplir el criterio del Ministerio que quiere imponer para el desconfinamiento y que se discutirá el lunes por la tarde, que también hay un grupo de trabajo con eso, como ha dicho el presidente, en Castilla-La Mancha. También nos podemos permitir ya tener ese grupo de trabajo marchando y que el lunes por la tarde se reunirá con el Gobierno y ahí se descubrirán estos parámetros de los que yo estoy hablando ahora y uno de ellos es el número de respiradores. Tener a 190 personas dista mucho de las casi 450 que hemos llegado a tener en algunos momentos en Castilla-La Mancha. Las altas por curación, que ya aumentan hasta casi 5.200, 5.196 en el día de hoy, son el doble de los fallecimientos. Aprovecho para lanzar la condolencia a todas las familias. Los fallecimientos son 2.330, 38 en el día de hoy, 38 nuevos en el día de hoy. También es un número menor que veníamos dando en días anteriores. Hemos terminado la semana con una media de 50, hoy 38. Decir que el número de curados, 5.196, dobla al número de fallecidos. Esto es la primera vez también que ocurre en Castilla-La Mancha, lo cual quiere decirse que vamos a ir aumentando el número de curados y ya siempre va a ser más del doble que el número de fallecidos y eso es un dato también muy esperanzador, como el número de respiradores libres, que ya son más de 130, de diversas características, o el número de urgencias que ingresan, que saben que está en torno a los 18-20% cada día, que nos vamos aproximando a la normalidad. Decirles también que en residencias, ahora mismo son 214 las residencias que tienen positivo COVID, que son 3 menos que teníamos en el día de ayer. Ayer eran 217, pues se han limpiado de COVID 3 más y son 214. Vamos disminuyendo, al igual que antes íbamos aumentando, poco a poco. Quizás mañana sea un número muy parecido al día de hoy. Vamos poquito a poco, pero son números también que nos dan mucha esperanza para el día de mañana. 4.385 residentes positivos y 896 fallecidos COVID positivo, tanto con test como con PCR, 896. Los posibles son 995. Decirles también como último dato numérico, que es un poco cansado y yo les pido disculpas por ello, que ya son más de 81.000 tests los que se han realizado en Castilla-La Mancha desde que esto empezó, lo cual nos posiciona, como decía el presidente, en el número alto de las comunidades que más test hacemos para la determinación. Y esto va a seguir aumentando porque ahora nos metemos con la seroprevalencia nacional, pero también con el estudio de seroprevalencia de los profesionales. A todos los profesionales sanitarios, sociosanitarios y empresas de servicios que trabajan con nosotros saben que les vamos a empezar el test de seroprevalencia a los asintomáticos. Los sintomáticos ya se están trabajando con ellos de manera protocolizada a través de los servicios de prevención de riesgos laborales, pero ahora comienza el test de seroprevalencia de los asintomáticos profesionales, con lo cual vamos a atender al 100% de los profesionales, como era nuestro deber y como además así lo teníamos propuesto por parte de las autoridades sanitarias dentro de la Consejería.
y tenía que llegar el momento en el que tuviésemos espacio para llevarlo a cabo y ahora se va a llevar a cabo. Por lo tanto, iremos anunciando también el tema de la seroprevalencia. Pero les quiero decir que son ya muchas las personas, los profesionales que han sido curados, que ya están trabajando, están incorporando. Son más de 1.800 personas de los 3.000 que estuvieron enfermos, con lo cual ahora ya quedan menos contagiados o en contacto y son más los que se han incorporado a trabajar. Son cifras, como digo, importantes. Nos han ayudado mucho, por supuesto, los profesionales. La inversión, como decía el presidente, no se hubiese afrontado igual en otros momentos. Y, por ejemplo, les doy un dato que ayer estuvimos cerrando para alargar el número de trabajo que tenemos que hacer a lo largo de las siguientes semanas, que es que con los 9 equipos de radiología portátil que hemos invertido en este tiempo del COVID-19, ya son más de 68.000 estudios de radiología de tórax los que se han hecho y eso ha permitido también hacer un correcto diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico cometemos el error, y yo quizás muchas veces el primero, y pido disculpas por ello, de que solo hablamos de los test. Es una pena. El test es una parte del diagnóstico, una pequeña parte del diagnóstico. Hay otra parte muy importante del diagnóstico que es el trabajo de muchas y muchos profesionales, que parece que queda en menor importancia porque solo hablamos de los test. La exploración, la entrevista, lo que un profesional hace en el encuentro con el paciente y además la radiología, que en este tema, en este tipo de asuntos como es la enfermedad respiratoria, es determinante, ha sido posible gracias a la inversión, además de los 33 equipos que ya teníamos, los 9 nuevos que nos han permitido hacer 68.000 estudios radiológicos, que son, no voy a decir más, pero al menos igual de importante que los test, y también hay que ponerlo en valor. Y eso nos ha hecho poder permitirnos tener ese nivel de curación en este momento, tener ese nivel de datos estadísticos, de datos que ofrecemos cada día y que son, como hemos dicho antes, esperanzadores. Yo con esto quiero terminar, presidente, lanzando un mensaje de esperanza y sabiendo que estos números van a seguir así porque la ciudadanía se está comportando estupendamente con todo ello y porque los profesionales de todo tipo se dejan la piel cada día. Así que esperemos que mañana podamos seguir ofreciendo datos en este nivel y que este maldito virus, con la ayuda de todos y de todas, nos vayamos combatiendo de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, consejero. Yo aprovecho, si les parece, para anunciarles también que, a propuesta del consejero de Sanidad, el próximo martes vamos a tomar otra decisión añadida, complementaria. Apoyamos lo que se hace desde España. Incluso apoyamos cuando las decisiones no son buenas o son discutibles. Es mucho mejor tener una estrategia que poder cambiar a no tener ninguna. Pero nosotros, además de eso, vamos a intentar por todos los medios complementar y ampliar. De manera que tenemos el encargo del Ministerio de Sanidad. En un primer momento el Gobierno de España dijo que lo iban a hacer de forma directa y a través de empresas. Finalmente, yo creo que ha sido correcto pensar que es imposible, inviable en España, hacer un estudio de la población sin contar con las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma. Bueno, es el trabajo sobre el terreno y quien conoce y no conoce las cosas. Y esto no hay que tomarlo como algo ni bueno ni malo, simple y llanamente como una realidad misma en la que espero que todas las autonomías se comporten de una manera esencial y solidaria. O sea, para que el estudio en España de cómo va la epidemia con los miles de personas a las que se le van a hacer pruebas valga, no vale que lo hagamos muy bien en Castilla-La Mancha, lo tiene que hacer muy bien Valencia, Cataluña, Murcia, todos. Porque el fallo de una parte comporta una cojera inmensa al estudio, como país. Y esto no admite ni discusión ni ambigüedades. En esto entiendo y espero que el Gobierno de España no tenga ninguna tentación de dispersar el método. El método tiene que ser único para el país, tanto en el estudio como en el análisis, y hasta el final, contra viento y marea, y contra todo tipo de veleidades, del tipo que sean, políticas, sociales, del tipo que sean. Y por eso aprovecho para anunciarles que el martes vamos a tomar la decisión, a propuesta de la Consejería de Sanidad también, de al estudio que vamos a hacer por encargo del Ministerio, que va a llegar a miles de TECs, a más de 6.000 personas en la comunidad autónoma, que es la que nos ha correspondido por el estudio de demografía, no porque seamos más habitantes que otras, sino porque tenemos mucha población y mucho territorio y, por tanto, hay que hacerla mucho más extensa.
Eso es bueno, al final cuanto más pruebas hagamos, mejor para nosotros mismos. A ese test, a esa prueba le vamos a añadir un estudio epidemiológico regional, que empezará en cuanto acabe el otro. En cuanto tengamos los datos del estudio nacional, complementaremos esos datos para tener más certeza y más análisis sectorial y territorial de nuestra región, un mapa más meticuloso, más detallado, muchísimo más rico. Vamos a ampliar, vamos a doblar ese expediente, ese estudio, para que, en definitiva, sinceramente no quede por nuestro propio esfuerzo. Está muy bien apoyar lo que hace el Gobierno de España, cumplir con el estado de alarma y con lo que se dicta desde las autoridades sanitarias, pero nadie nos impide, al contrario, yo creo que estamos obligados a ayudar, también complementando y aportando. Y nosotros de una manera muy especial, porque es una región muy grande, con mucha gente desperdigada en la comunidad autónoma y en buena medida muy dependiente de los movimientos y de la movilidad en torno a la capital de España y a la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, hay algunas preguntas que nos han llegado. Vamos a comenzar con unas cuestiones para el consejero de Sanidad. Santiago Barra, de Guadalajara Diario, pregunta: ¿contempla Castilla-La Mancha la realización de test a todos los residentes y empleados en residencias sociosanitarias de la región? En Guadalajara hay 2 ayuntamientos, dice, Trillo y Tamajón, que los han hecho por su cuenta en sus residencias, alegando que no los estaba haciendo la consejería. Bueno, he creído contestar a la pregunta, no sabía que estaba esta pregunta, pero en mi intervención he dicho que iniciamos ya el estudio de cero prevalencia para asintomáticos, porque los sintomáticos ya están en el protocolo, para trabajadores asintomáticos en las residencias y, por supuesto, Guadalajara no se va a quedar ausente de este proyecto. Claro que se hará a todos los profesionales. Y en cuanto a los residentes, estamos actuando con respecto al protocolo del 11 de abril, al procedimiento del Ministerio, haciéndolo a todas las personas que cumplen el protocolo, que en el caso de las residencias la verdad es que son muchas y por eso hemos hecho muchos test rápidos y por eso hay más casos a través de los test rápidos que en la propia PCR. Además, hay un problema, si me permite que le complemente. Los test no se dispensan en los supermercados y, por tanto, me gustaría que la gente mantenga la disciplina. Es más peligroso un test falso, fallido, fraudulento, y el mercado está enloquecido. Algunos hemos tenido que requisar de ferreterías. Es más peligroso un test sin autorización de la Consejería de Sanidad y sin diagnóstico médico, sin encargo médico del sanitario. Es más peligroso uno solo, que le permita a la gente pensar que va por la vida sin problemas, cuando realmente ese test no vale para nada, que llegar antes o después a hacerlos a todo el mundo. Es simple y llanamente someterse al control sanitario. Hay que confiar en los médicos para todo, para cuando se entra en la UCI y también para cuando se determina una receta. Este mínimo consejo es clave. No puede cada uno buscarse los test por su cuenta. Y yo sé que hay gente que polemiza políticamente. Como no lo hace uno, lo hago yo. Por favor. Eso no solo es imprudente, sino que es ilegal. Ilegal. Hay una orden muy clara del ministro de Sanidad, no del presidente de la Junta, que determina muy claramente qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo entiendo que se puede opinar, pero hay que atenerse a las reglas para todo, porque lo contrario afecta al resto de la sociedad. Estamos manteniendo todos el confinamiento y llamándole la atención a un vecino cuando se lo salta porque puede contagiar a nuestros familiares y, sin embargo, vamos a permitir que cualquiera pueda ir haciéndose test por su cuenta. Esto, permítanme, aun a riesgo de que alguien lo pueda interpretar de otra manera, que lo diga con mucha claridad. Hay que atenerse a las reglas sanitarias hasta el día que se levante el virus. Y lo demás, simple y llanamente, es irresponsable. Lo haga un alcalde del PP, lo haga un alcalde del PSOE, lo haga una autoridad académica o lo haga un comisario de la Unión Europea. Si me permite, presidente, además me viene muy al pelo estas palabras para cambiar un criterio que hay. El hacer test por parte de esas empresas o quien corresponda no está prohibido. Eso está mal expresado. Los test no están prohibidos, están normatizados. El
ministro ejerció su labor como autoridad sanitaria en una orden en el Boletín Oficial del Estado y dijo qué parámetros hay que cumplir para que se puedan hacer test. Uno que es que tiene que estar autorizado por la autoridad sanitaria competente, en este caso la autonomía. Otro, que deben cumplir los criterios de la Comunidad Europea, tener el sello de la CE, y otro, que deben cumplir el protocolo del 11 de abril del procedimiento del Ministerio. Si se cumplen esas tres cosas, no seremos nosotros quien prohibiremos nada, porque no están prohibidos. El problema, que es lo que estaba comentando el presidente, es que están haciendo test quien no está preparado para leer el diagnóstico de un test. Parece mentira que sí nos pongamos en manos de cualquier profesional sanitario para las cosas que nos interesan y no para las que no nos interesan. El test, un test rápido, que dé negativo y que alguien que no sepa interpretarlo permita que esa persona ya campe a sus anchas, es igual de irresponsable que el que campa a sus anchas saltando ese confinamiento, como ha dicho el presidente. Por lo tanto, yo también apelo a la responsabilidad y gracias por las palabras, presidente, que son las que corresponden en este momento. Hay otra pregunta para el consejero, de Augusto González Pradillo, de la Crónica de Guadalajara. ¿Qué opina de las medidas que va anunciando Pedro Sánchez para relajar el confinamiento en España? ¿Cree que Castilla-La Mancha podrá aplicar algunas medidas específicas para la región? ¿Cuáles serían? Mire, el Gobierno de Castilla-La Mancha lo que ha iniciado ha sido un proceso de parámetros o de indicadores que los ha compartido con las comunidades entre el Consejo Interterritorial del viernes y el día de hoy en la comparecencia de presidentes, que se van a estudiar el lunes por la tarde a nivel técnico y a partir de ahí se decidirán con esos indicadores cuáles son las medidas del confinamiento. Mientras no las conozcamos, es atrevido por mi parte dar ningún detalle ni estar de acuerdo o en desacuerdo, porque aún no se han producido el resumen de esas medidas. Y a partir de ahí pues diremos si vamos a cumplir, que en principio, por supuesto, y si además podemos poner en Castilla-La Mancha medidas alternativas a las que el Gobierno diga, pero siempre y cuando después del estudio de indicadores, que será el lunes, o a días posteriores, como se ha venido anunciando por parte del Gobierno. Nosotros, perdón que a lo mejor, sinceramente, pero quiero complementar un argumento. Nosotros, siempre respetando la unidad de mando del Estado y dentro de la legislación, hemos propuesto y hemos visto la autorización del Ministerio para algunas decisiones que no se han hecho en otros sitios y que hemos hecho aquí. Nosotros hemos flexibilizado la posibilidad de la caza. Algunas críticas recibimos desde algunos sectores, pero esto es determinante para el sector cinegético e incluso para la conservación y los problemas que se van a encontrar agricultores en la comunidad autónoma. Nosotros hemos dado facilidad al movimiento, por ejemplo, de personal temporero en las labores de recolección del campo. Claro, tenemos mucho más campo que otras regiones y que otras islas. Y en ese sentido, contando siempre con el visto bueno y con el encaje de la autoridad sanitaria nacional, se han ido tomando decisiones que sinceramente nos van a llevar a aplicar algunas cosas que no tienen que ver pues con Galicia o no tienen que ver con el País Vasco, no tienen que ver con Fuerteventura, pero se adaptan mucho a las exigencias de nuestro territorio. Y esto, en muchos casos, cuando ha quedado alguna medida no muy concretada, por ejemplo, qué pueden hacer las personas en los pueblos en relación con sus huertos, si los riegan o no los riegan, pues en su conjunto y en la inmensa mayoría se ha interpretado la legislación y además me ha dicho el Gobierno de España que la va a aclarar definitivamente para que sea posible, para que no haya dudas en este sentido ni haya sanciones, para que se pueda en alguna manera normalizar. Lo mismo que salir a hacer deporte, estar regando un huerto, que hay gente que lo puede perder si no lo atiende. También para el consejero Ángel de Juan, director de www.henaresaldía.com de Guadalajara. Pregunta, ¿a qué se debe el aumento de casos confirmados en Guadalajara en la última semana, pasando de 1.400 el pasado domingo a 1.690 al día de hoy? Eso, si me permiten, tengo que remitirme a los datos. ¿Es en la semana, como ha dicho, en la semana? En la última semana, pasando de 1.400 justo el pasado domingo, sí, a 1.690 en la jornada de hoy. Bueno, yo tengo aquí las semanas. 290 es en esta semana, según la pregunta es que han crecido 290, ¿verdad? No han crecido los casos. La semana pasada, una semana justo anterior, crecieron en 323. Por lo tanto, han descendido. No ha crecido el incremento de casos. No ha crecido el incremento de casos. Claro, casos se van acumulando. Ha descendido.
La diferencia entre un día y otro son 290 en esta semana y entre la semana anterior, entre domingo y domingo, fueron 323. Y la semana anterior, que también la tengo aquí, fueron 225. Son números muy parecidos de una semana a otra. No ha habido crecimiento de casos. De cualquier manera, el número de casos está relacionado, como saben, con el número de test que se hacen, que son muchos, pero no ha habido un crecimiento de casos en Guadalajara en esta semana. En cómputo global, pues hoy el número es mayor que fue la semana pasada, claro. Ha crecido el número de test. Y una última pregunta también para el consejero, antes de pasar a otras cuestiones que responderá el presidente. Pregunta César Ortega, del Diario de Castilla-La Mancha. ¿Qué va a necesitar Castilla-La Mancha para recuperar la normalidad? Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo le llamaría a la nueva normalidad, porque vamos a entrar en una nueva realidad, una nueva normalidad. Va a necesitar, primero de todo, de que las cifras vayan descendiendo y que la curva epidemiológica vaya descendiendo, que nos mantengamos por debajo de 1 en el nivel de contagio, que podamos tener capacidad asistencial suficiente para COVID y no COVID, que podamos atender a todas las personas desde el punto de vista sanitario, pero va a necesitar reinventarse económicamente, empresarialmente, y ya, como ha dicho el presidente, tenemos multitud de cosas en marcha para que esto se produzca así. La nueva normalidad, me parece precipitado hablarlo todavía, pero seguramente el presidente tiene más cosas en la cabeza que yo. Yo creo que tienen que pasar primero, mi impresión es que primero lo que tiene que pasar es que los números desde el punto de vista epidemiológico, que no tanto asistencial, que ya van muy bien, desde el punto de vista epidemiológico, se regulen y pasemos a tener niveles de contagio muy por debajo de los que tenemos en este momento, aunque están por debajo de 1. Ahora sí, para el presidente... Esto solo va a acabar con una vacuna. O sea, por muy bien que lo hagan los gobiernos o muy mal, o los partidos políticos. Esto solo acaba con una vacuna, no tiene vuelta de hoja y además no será española. Ojalá y ojalá fuera de las farmacéuticas de Castilla-La Mancha. Pero será una vacuna mundial, porque mientras tengamos abierta la posibilidad de viajar a Estados Unidos o a Italia, hemos tenido chavales, hasta que lo prohibimos en esta región, viajando a Milán o viajando a Roma, al comienzo de la crisis, hasta que se tomaron decisiones de prevención. Pero todo lo que estamos haciendo entre todos es intentar acorralar el virus y encajonarlo. Y lo estamos encajonando, lo estamos encasillando. Ahora, evidentemente, para rematarlo hay que encontrar una solución médica, no tiene vuelta. Para el presidente regional, Santiago Barra, Guadalajara Diario, pregunta, ¿les ha informado el presidente Sánchez sobre la hoja de ruta del ingreso mínimo vital? Hoy Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, declaraba que el Gobierno ha equivocado los tiempos porque debería haber empezado por una renta mínima de emergencia de carácter temporal y, en paralelo, ir trabajando en un ingreso vital de carácter estructural, es decir, permanente. ¿Comparte usted esta opinión? Bueno, yo comparto que en España haya una renta básica en conjunto y además igualitaria para España. De hecho, tuve ocasión de decirlo hace 2 semanas en la conferencia de presidentes, que sería bastante triste que haya comunidades autónomas en las que digan que el colchón mínimo son X euros y en otras que tengamos la mitad. Es decir, yo puedo entender que haya diferencia de renta en España. Ni la geografía, ni el clima, ni los movimientos migratorios, ni muchas cosas, ni la historia hace que todos tengamos la misma riqueza. Pero una cosa es la riqueza y otra cosa es la oportunidad, la igualdad de oportunidades. Yo creo que si en España se tiene que fijar un mínimo, tiene que ser un mínimo para todos. Es decir, para un señor que vive en Almendralejo, que pueda vivir en Almadén o que pueda vivir en Sabadell. Luego podrá haber comunidades autónomas que quieran, a pesar de quejarse de que no tienen dinero y a pesar de pedirle al Gobierno de España todos los días más dinero, puedan decir, no, y yo voy a más, y yo 2 huevos duros. Puede ser que haya comunidades autónomas. No será muy edificante, ¿eh? Porque encima de que hay ricos de primera y ricos de menos primera, que tengamos también gente en situación de necesidad de primera y ya de menos que primera. Yo creo que hay que intentarse igualar por la base, es decir, que sea básica de verdad, a no ser que no sea básica. Y, por supuesto, yo creo que hay que diferenciar el objetivo de una renta básica estable, que en buena medida, además, puede ahorrar al país, ¿eh? Fíjense lo que les digo. Muchos otros conceptos de subsidio parciales que hay multitud de ayudas concretas y parciales sectoriales
que en un momento determinado le pueden suponer al país, y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Asegurar un mínimo básico a todo el mundo es más caro o más barato que tener multitud de ayudas para 1000 conceptos distintos? Una por el consumo de energía, otros por la pobreza energética, otros, en definitiva, por el número de miembros de la familia, otras por las zonas deprimidas, otras por las zonas urbanas. En España es que hay una multitud de ayudas dispersas que sumadas todas a lo mejor es más dinero que lo que a lo mejor se puede poner como colchón. Lo digo como reflexión y que hay que estudiarlo a fondo. Ahora, me temo que poner en España, en medio de una crisis brutal, como la que estamos viviendo, que va a significar una crisis enorme de ingresos públicos, una renta básica como objetivo muy deseable, que pueda ser rápido es más difícil. De hecho, estaba anunciada, según el teletipo que quisiéramos escuchar o según la agencia de noticias, para hace ya incluso un mes. Y nosotros, como Gobierno, solo hemos tenido un encuentro de 1 hora con el Gobierno de España para hablar de la renta básica. Y miren que aquí, en la legislatura pasada, si hay expertos en renta básica, somos nosotros, que tenemos hasta una ley hecha. Se la presto al Gobierno de España. Yo vincularía, por supuesto, la posibilidad de que haya una renta colchón en España a la voluntad de querer trabajar, o para que se entienda bien. Al que no pueda trabajar queriendo hay que ayudarle. El que no quiera trabajar pudiendo, evidentemente no creo que vaya a recibir ningún tipo de renta, por mucho que eso pueda resultar extraño. Y, por supuesto, en un momento determinado, si se va a alargar el estudio serio, que tiene que ser para mucho tiempo, de una renta básica en España, yo no descartaría, no vería mal, sinceramente, que se pudiera hacer un planteamiento de emergencia, pues de la misma manera, para ser sincero, que se ha hecho con los aplazamientos de impuestos o como si todo lo que se está decidiendo es de emergencia. Entonces, si somos conscientes de que hay miles de familias que no están teniendo nada, que se han quedado sin ningún tipo de subsidio ni de protección, pues hombre, yo creo que mejor no esperar. Antepondría la urgencia a cualquier otra consideración, ¿no? Pero bueno, en este sentido, como digo, lo importante es que lo que se haga para el futuro sea una cosa medida, pensada, reflexionada, y me gustaría que fuera pactada, lo más pactada. No sea que en España hoy se ponga una medida de renta y a la vuelta de un tiempo, porque haya cambios políticos, se acabe con ella. Yo creo que este tipo de cosas son las que tendrían que estar pensadas de tal manera que duren para mucho tiempo, porque lo contrario nos lleva a baches de renta enormes y a zigzags que no se merece la sociedad española. Desde la Crónica de Guadalajara llegaba otra cuestión. ¿Qué le ha parecido la actitud del presidente Torra en la videoconferencia de hoy tras los órdagos que lanzó la víspera al Gobierno de España sobre el modo de salir del confinamiento en Cataluña? Pues miren, yo tengo una sensación en este sentido un poco contradictoria. Creo que a estas alturas nadie va a discutir mi opinión sobre España y sobre, digamos, el egoísmo que significa todo tipo de nacionalismo que además no tiene nada de moderno. Pero miren, yo la actitud hacia adentro que he visto del presidente de la Generalitat es constructiva. Yo sé que a lo mejor algunos pueden pensar que tendría que decir otra cosa, que es raro que Paje diga esto de Torra. No, a mí me ha parecido constructiva. A lo mejor lo que dice fuera de la reunión es otra cosa, ahí no lo discuto, pero dentro, fíjese que ya le digo, llevamos 7 semanas sin hablar de nación, ni de nacionalidades, ni de problemas identitarios. Nos tratamos todos como presidentes de comunidades autónomas, todos, incluido el presidente Torra. Pues a mí me parece que es que digamos es una consecuencia positiva de la emergencia que estamos viviendo. Otra cosa luego es la retórica por fuera que hacen los independentistas o que puedan hacer también otros partidos políticos, ¿no? Que puedan intentar sacar provecho electoral de esta situación, ¿no? Cosa, por otro lado, poco inteligente desde mi punto de vista. Aquí hay que sumar. Pero fíjese que si yo ya creía que en Cataluña había muchas más prioridades sociales y económicas que el independentismo, ahora esto nos resulta discutible.
La prioridad es acabar con el virus. Y yo eso hacia adentro se lo he visto al señor Torra, como le puedo decir el Lehendakari vasco también, o el presidente Feijóo, o el presidente de Andalucía, por hablar de presidentes que no son de mi formación política. Por supuesto, Guillermo Fernández Vara, o el presidente de Valencia. O sea, digamos que aquí hay unas dosis de sentido común muy común. O sea, muy común. Ojalá y se pudieran retransmitir por televisión las ruedas. A lo mejor, claro, si se retransmitieran, a lo mejor lo que decíamos dentro no tiene nada que ver con lo que está pasando. Otra pregunta desde henaresaldía.com. ¿Qué le parece la propuesta de Íñigo Urkullu de celebrar las elecciones autonómicas vascas en agosto, como ha propuesto? Bueno, yo respeto cualquier calendario, las tenían convocadas, se han suspendido en medio de la pandemia. En la parte que significara que estamos liberados del virus, pues es un éxito, ¿no? Si se puede llegar hasta celebrar mítines, es que va bien el virus. Esa es una parte positiva, ¿no? Ojalá y pudiéramos celebrar con normalidad las elecciones, las reuniones del Parlamento, que no tengan que ser así, con 4 diputados en el Congreso, ¿no? Ojalá, desde ese punto de vista, pero vamos, yo respeto esa decisión. Es verdad que el Lehendakari argumentó que su previsión para otoño era que podía agravarse la situación. Es una especie como de decir, vamos a aprovechar el paréntesis hasta el otoño, que puede empeorar esto. Desde luego lo que puede empeorar sin duda serán las consecuencias económicas. Pero ya le digo, respeto por completo la decisión el Gobierno vasco suspendió por consenso con los demás partidos las elecciones, como lo hizo Galicia, y cada uno tiene que tener su propio calendario. La ventaja positiva de poderlas hacer es que se pueden hacer. Luego que gane el mejor. Y hay una última cuestión también desde este medio. Le preguntan, ¿la Comunidad de Madrid va a despedir a los sanitarios contratados en los próximos días? ¿Se va a dar esta circunstancia también en Castilla-La Mancha? Bueno, yo creo que a lo largo de estas 7 semanas lo que estoy viendo como ciudadano, cada vez que me asomo a las 8 de la tarde, es que nadie recorta los aplausos. Cada vez hay más aplausos. Nosotros no vamos a recortar en sanidad. No vamos a recortar. Vamos a intentar contar, y además de manera agradecida, creo que el mejor aplauso a los profesionales sanitarios es no despedirlos. Y permítanme, saben que no me ha gustado bajo ningún concepto nunca ni el populismo ni la demagogia. No lo vamos a hacer ni por quedar bien ni por nada, porque los necesitamos. La pandemia no va a acabar. Durante bastante tiempo vamos a mantener un circuito sanitario ordinario para las prótesis, para las operaciones normales, para todo tipo de dolencia, y vamos lamentablemente a tener que tener un circuito, un corredor concreto de COVID. Por tanto, desde nuestro punto de vista, nos ha costado mucho conseguir profesionales y ojalá, con el problema de escasez de médicos y de sanitarios que hay en España, se queden aquí. Ojalá, porque luego, cuando hay normalidad, hay comunidades autónomas que ofrecen contratos mucho más caros de lo que podemos pagar aquí por un profesional. No, yo no estoy por recortar, al contrario. Fíjense que llevamos 5 años escalando la sanidad, como para empezar a desescalar ahora. Muchas gracias.